Que el Señor Jesucristo les bendiga una vez más. ¿Cómo están? Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado, gracias al Señor, ¿quién controla tu mente? Sí, este es un tema que estoy muy seguro que será de mucha bendición para todos aquellos quienes escuchen este video. Para esto vamos a basarnos en el tema, en el versículo de la Biblia, en el cual encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo desde el 14 hasta el 16. Demos lectura, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno es saber esto, que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que entender que el ser humano ha sido creado, como dice la palabra del Señor, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Esto nos da a entender algo muy interesante, de que si el hombre, siendo materia, siendo de carne y de hueso, posee una mente, lógicamente tenemos que entender que Dios, que es el creador, posee una mente aún mucho más superior que la de la creación, es decir, del hombre, ¿verdad? Ciertamente tenemos que hacer una división entre lo que es la mente y el cerebro. Son dos cosas muy diferentes que tenemos que entender y vamos a hacerlo de una manera muy sencilla para que podamos todos comprender este asunto. Miremos, prácticamente la mente es diferente de lo que es el cerebro. El cerebro es aquello que nosotros podemos palpar, aquella masa encefálica de la cual nos hablan los científicos. Miren, el cerebro, la palabra cerebro es para nosotros de pronto algo muy común. Ah, bueno, el cerebro es, bueno, lo que tenemos dentro de nuestro cráneo, ¿sí? Pero vámonos un poco más a profundidad. ¿Qué es o cómo está conformado el cerebro? Según los estudios nos muestran que el cerebro está fundamentado por billones y billones de neuronas y estas neuronas están unidas, entrelazadas entre ellas mismas por billones y billones de circuitos. Prácticamente algo sorprendente. Y según un estudio que he estado mirando, nos dice que en solamente un puñado de masa encefálica, es decir, de cerebro, posee 100 billones de neuronas y 500 billones de circuitos entrelazados entre sí de una manera tan sorprendente que ni aún los mismos científicos pueden entenderlo. Esto es tremendamente impresionante. Ellos mismos dicen que mientras más estudiamos a profundidad el cerebro, más encontramos más difícil de entenderlo, porque mientras más nos profundizamos en el estudio de este, encontramos cosas aún más nuevas. Y entonces no se puede terminar de estudiar. Ni ellos mismos, los mismos científicos, poseedores de un cerebro como el nuestro, son capaces de entender el funcionamiento de este. ¿Sí? Miren, qué tan maravilloso es Dios que ha dado esa potestad, que el hombre sea el que gobierne la tierra. Por eso dice la palabra del Señor que al hombre le ha puesto que las cosas, todas las cosas están bajo los pies del hombre, es decir, bajo el dominio del ser humano. Es impresionante esto saber. Si nosotros hacemos una comparación entre lo que es el cerebro de los animales y el cerebro humano, vamos a encontrar una tremenda diferencia. ¿Sí? Miren, ¿cuál es la diferencia? El hombre tiene cerebro, una hormiga también tiene cerebro y un mamut o un elefante también tiene cerebro. Los dos seres poseen un cerebro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, lógicamente, hasta en la escuela nos han enseñado que la diferencia es que el hombre puede razonar
tiene raciocinio propio y los animales pues actúan por instinto, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces el ser humano es el único que puede pensar, razonar, meditar, el único que puede sacar diferente tipo de conocimientos a través de hacer una meditación o de un razonamiento con este músculo que está dentro de nuestro cráneo, que es el cerebro, de verdad. Entonces, ahí nosotros podemos mirar la tremenda sabiduría de nuestro creador Dios, ¿sí? Imagínense una hormiga tan pequeña hace uso de su minúsculo cerebro para trabajar en conjunto. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que es aún mucho más complejo conocer el funcionamiento de esta computadora, llamémoslo así, que tenemos dentro de nuestro plan, ¿verdad? Entonces, ahora ya podemos entender qué es lo que le define al cerebro, lo material, lo palpable, lo que se puede tocar, ¿no es cierto? Ahora vamos al asunto de la mente. La mente es algo, lógicamente, invisible, algo que no se palpa, que no se puede de pronto conocer a simple vista, pero sabemos que tenemos una mente porque razonamos y entendemos que existe una mente. Hay una parte que me interesa mucho mencionar aquí, según el pastor Efraín Valverde, dice en su escrito, la mente es aquello que no se palpa ni se ve. La mente no es materia, la mente es espíritu. Estas son las frases o las palabras utilizadas por este escritor. Y en una parte podemos decir, lógicamente, que tiene razón. En gran parte tiene razón, porque es algo que no se palpa, no se ve. Es algo que muchos han estado estudiando, muchos estudian esta parte de lo que es el comportamiento del ser humano. Muchos psicólogos o psicoanalistas aducen que el cerebro hace el funcionamiento de lo que es el comportamiento del ser humano, de pronto sus emociones y todo eso. Eso, según los estudios, nos mencionan. Y está correcto. Pero nosotros podemos mirar aquí que la mente es algo mucho más superior todavía, algo mucho más grande todavía. Los psicoanalistas, los psicólogos se encargan de estudiar comportamientos de la persona, del ser humano, en las diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, en el momento de tristeza, cómo reacciona esa persona, en momentos de alegría, en momentos de pronto de melancolía, en un problema, cómo asumen esos problemas, cuál es su reacción a esos problemas. Entonces, esto estudian los psicoanalistas, el estudio de comportamientos, pero el asunto es de que, ¿por qué se dan los comportamientos? Muchos aducen al asunto del cerebro, correcto, eso está comprobado científicamente. Pero en esta parte yo quiero hacer un énfasis, que prácticamente la mente es la que está controlando los comportamientos de cada persona, de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice claramente lo que hay en tu corazón, eso lo manifiestas, ¿no es cierto? Textualmente lo estoy dando a entender de esta forma para que podamos canalizar mejor este conocimiento. Lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca, de eso te manifiestas, dice lógicamente. Pero no se refiere, escuchen por favor bien, no se refiere a este músculo el cual se encarga de bombear la sangre, ¿sí? Cuando dice la palabra del Señor, lo que tengas en tu corazón. Cuando habla de tu corazón, yo entiendo, en particular yo entiendo que habla lo que tengamos acá en nuestra mente. Eso lo manifestamos, eso lo damos a conocer a los demás, ¿sí? Lo damos a entender qué es lo que nosotros guardamos acá en nuestra mente. Malos pensamientos, deseos de venganza, deseos de pronto de robar, deseos de ultrajar a alguien,
de pronto sus deseos de ira, de enojo, de contiendas. Todas esas cosas, lógicamente no las tenemos acá, porque este es un músculo que lógicamente se mira en los estudios de lo que es anatomía, es un músculo que se encarga del bombeo de la sangre. Pero los sentimientos vienen de acá, porque de acá es lo que controla todo el sistema del cuerpo. En sí, llegamos a una conclusión genuina, a una conclusión en la cual yo doy de mi parte un punto de vista específico. El cerebro es el que controla lo que es el movimiento motriz del cuerpo, que se le conoce como la psicomotricidad, la motricidad fina y la motricidad, la motricidad gruesa y la motricidad fina, ¿sí? Esto es lo que yo saco una conclusión de que el cerebro controla la psicomotricidad, el caminar, el mover los brazos, el mover las manos, el mover de pronto, moverse de un lado a otro, eso es controlado por el cerebro. Pero lo que es las acciones, lo que es prácticamente las acciones de una persona que hace en medio de la sociedad, es lo que controla la mente hacia este tipo de reacciones o de pronto tipo de comportamientos. Esto de pronto para muchos les va a parecer algo errado, pero dice la palabra del Señor, una parte que quiero enfatizar es en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque esa sabiduría perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La palabra del Señor dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y hay una parte que quiero también dar a realce a este asunto, a este tema, en la cual dice, el libro 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 nos dice, desde el 12, perdón, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. El 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14, más enfático, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no es aún un hombre que ha entregado su vida al Señor, se lo conoce como un hombre natural. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, o sea, no entiende estas cosas, que son del Espíritu de Dios, porque para él o para ellos que aún no han recibido de Cristo son locura. Claro, esto que les estoy hablando para muchos puede ser una locura, decir, este está loco, está hablando cosas que no siquiera son reales. Pero dice, pero para él, sino que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender de una forma espiritual. Esto es lo que la palabra del Señor nos menciona. Hay cosas que de pronto para mucha gente es una locura, de pronto entenderla, pero esto es algo que proviene de Dios. Dios nos ha dado, dice, este entendimiento, no un entendimiento que proviene de los príncipes de este mundo, quiere decir de los sabios de esta tierra, de pronto de los grandes sabios en química, física y tantas cosas. Eso es muy bueno conocer, esta sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios es mucho más interesante, más importante porque nos ayuda a entender las cosas que son del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra del Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué bueno saber esto, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente punto en la cual quiero dar
a enfatizar aquí algo muy interesante. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 4. Esto es muy bueno conocer. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, el ser humano es participante de la naturaleza divina. A esto es lo que se refiere a la mente de Cristo. Si el Señor Dios nuestro, Jesucristo, tiene una mente inescrutable, ¿qué quiere decir? Que no se le puede entender a profundidad los pensamientos de Dios, porque dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, sino que los pensamientos de Dios son aún más altos todavía, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice, si Dios, en otras palabras más claras, es poseedor de una mente, entonces al ser humano también le ha hecho participante de las cosas divinas, participante de la naturaleza divina. Qué bueno saber esto. Si el creador tiene una mente, también a la creación, que somos nosotros los seres humanos, le ha dado también una mente, le ha hecho participante de esto, que es muy gratificante saber esto, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos aquí, ya para ir culminando con este tema, muy corto, por cierto, quiero que lo enfrasquemos al asunto de lo que es la parte espiritual ahora. Hemos mirado lo que respecta al asunto secular, de pronto un conocimiento general de lo que es el cerebro y de lo que es la mente. Pero ahora vamos al asunto espiritual, que esto es lo que nos debe interesar a todos, ¿cierto? Es un tema que habla acerca de que quién controla tu mente. Yo lo he puesto en un escalafón de 3 niveles. El cerebro, la mente y el que controla la mente. Esto es muy interesante saber. La mente prácticamente es un campo de batalla. Es un campo de batalla en el cual se disputa una guerra terrible sobre quién controlar la mente del ser humano. ¿Quién controla tu mente? ¿Quién es el que tiene potestad sobre tu mente? Mire, algo muy interesante que el cristiano debe conocer, que la mente no es que está de pronto libre de ser controlada por alguien. La mente no está de pronto exenta de ser controlada por alguien. El hombre no decide, bueno, yo decido que controle mi mente él o ella. No, que controle el bien o que controle el mal, tampoco. Sino que la mente es un campo de batalla donde día a día se está disputando una batalla campal sobre quién controlar la mente del ser humano. ¿En qué parte me voy a basar en esto? En darles a conocer de que Cristo puede controlar tu mente o Satanás puede controlar tu mente. Uno de los dos están batallando ahí día a día, tratando de controlar la mente del cristiano. ¿Sí? Esto es lo que quiero darles a entender. ¿Quién controla tu mente? Por las acciones, dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces miramos aquí, ¿qué frutos estás dando? Te demuestras quién es el que te controla, quién es el que está al mando de tu mente. De pronto a muchos no, de pronto les puede parecer una locura esto, pero esto es muy interesante conocer. Miren lo que dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 2 también. Desde el 1 vamos a mirar, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera. ¿Cómo opera Satanás? ¿Metiéndose en ti? No. Controlando tu mente. Así opera él. Controlando la mente del cristiano. Controlando la mente de la cristiana. Controlando la mente de aquellos que son servidores de Cristo. Eso es lo que ha hecho y está haciendo Satanás. Y miren que la palabra del Señor dice, no lo que el escritor a la iglesia en Éfeso dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Es un presente futuro. No es que dice aquí el que operaba, sino ni tampoco el que va a operar, sino el que ahora opera. Gramaticalmente esto se lo conoce como un presente futuro, de las cosas que están dándose y que se seguirán dando a través de los tiempos. Entonces nosotros miramos aquí claramente de que Satanás opera de esta forma en la mente tuya, controlándote a ti, haciéndote pensar cosas y haciéndote actuar de una manera que no es agradable delante de Dios. Entonces aquí miramos que está operando de esta forma. Miremos el siguiente capítulo, 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales, vamos aquí, desde el 3, perdón, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? De los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La parte que nos vamos a centrar es donde dice, donde dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegar el entendimiento. Esto quiere decir controlando ahí para que no entiendan, para que no comprendan las cosas que son de Dios, para que no entiendan que Jesucristo es Dios, que Él es el único Salvador, que Él es el único que puede dar redención al ser humano. Pero no le cega el entendimiento de pronto a cualquiera, dice la palabra del Señor, a los incrédulos. Por ejemplo, en esta hora estoy hablándoles acerca de este tema, ¿quién controla tu mente? No hay de pronto gente exenta de pronto de ser incrédula, muchos son incrédulos y de pronto puede decir, no es real, no es cierto. Entonces ahí es donde se basa el enemigo para controlar la mente del ser humano, para que no crean a la verdad sino a las mentiras, de las fábulas. ¿Qué les parece? Entonces vamos mirando cómo es que Satanás controla también la mente del ser humano, especialmente de los incrédulos. Hay una parte que quiero realzar, al haberme dado cuenta de esto, gracias al Señor, que Dios me ha dado este entendimiento. Quiero dar lectura en lo que es el libro de Salmo del capítulo 139, versículo 23 y 24. Un salmo el cual es escrito por este hombre de Dios. El salmista David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Qué les parece? Aquí está David dándonos a entender algo muy especial, dándonos a entender que está diciéndole, Señor, examíname y mírame cómo estoy. Mírame si estoy en camino de perversidad, en camino de pecado, y guíame por el camino eterno. Esto quiere decir, Señor, controla mi mente, controla mi ser, controla todo mi cuerpo, controla mis pensamientos, controla mis actitudes. Examíname, mírame si estoy mal, si estoy actuando mal, y empieza, Señor, a controlarme. Empieza, Señor, a guiarme cómo debo de conducirme. Esto es lo que nos está dando a entender el salmista David. Y es algo que nosotros tenemos que día a día pedirle al Señor.
de acuerdo a nuestras acciones. Estoy seguro que David, en esos momentos que escribió este libro de Salmos, especialmente esta parte del Salmo 139, estaba pasando por unas dificultades de pronto de, de acciones, de pronto de actitud, de pronto de comportamiento delante de Dios y delante de la sociedad. Es por esto que él encuentra necesario decirle, Señor, reconozco que estoy mal, reconozco que estoy actuando mal, que estoy siendo influenciado o controlado por el maligno, por Satanás. Entonces, examíname, mírame si en mí hay perversidad, hay inmundicia, hay pecado, y ayúdame, Señor, guíame por el camino eterno, el camino correcto, el camino de santidad. ¿Qué les parece? Qué bueno es conocer esto. Lo que yo quiero darles a entender, mis queridos hermanos, especialmente en el nombre del Señor Jesucristo, es que nos demos cuenta, como David, quién está controlando tu mente, cómo estás actuando allá en tu congregación, cómo estás actuando allá en medio de tu familia, en medio dentro de la sociedad, en tu barrio, en tu vecindario. ¿Cuál es tu actuación? Sí, muchos pueden decir, él es cristiano, ella es una cristiana, pero su actuación, su comportamiento es diferente. No, no está actuando conforme a la mente de Cristo, sino conforme a la mente suya, conforme a su parecer. Entonces, esto es porque de pronto has estado permitiendo que el enemigo controle tu mente, controle tu corazón. Y esto es algo que no debes permitir, no debemos permitir eso. Qué bueno sería que empezásemos a darnos cuenta de que estas cosas es muy importantes conocerlas. La palabra del Señor nos dice, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, empecemos a darnos cuenta. De pronto hay enemistades en ti, en tu corazón hay amargura, de pronto hay rencor, hay riñas, pleitos, contiendas unos con otros, de pronto resentimientos. ¿Tú crees que eso es agradable delante de Dios? ¿Crees que eso está prácticamente una persona cristiana actuando conforme a la mente de Cristo? Si decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que actuar como a Cristo le agrada, como Él actuó. Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, a pesar de las bofetadas, a pesar de los escupitajos, a pesar de las calumnias, Él, dice la palabra del Señor, que no fue hallado culpable en ninguna forma. Fue santo y es santo. Entonces, nosotros vamos a mirar esta parte. Miremos a nuestro Maestro y seamos como nuestro Maestro. Si decimos que tenemos la mente de Cristo, entonces vivamos y pensemos y actuemos como Cristo. Qué bueno es saber esto. Si tú tienes de pronto algo en tu corazón, tu mente está siendo influenciada por el enemigo, aún hay tiempo, querido hermano, que me escucha en esta hora, usted, cristiano, cristiana, que me está siguiendo en esta hora, en este video. Reaccionemos, recapacitemos y vamos a ver que vamos a encontrar la bendición de parte de Dios. La palabra del Señor dice claramente que cualquiera que se arrepienta y se aparta del mal y se aleje del mal, alcanzará misericordia. Que el Señor Jesucristo les guarde, que el Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.